No sé si recuerdan, pero hace un par de años atrás creamos una miniserie dentro de la serie Reconstruyendo Equipos, en la que básicamente lo que hacíamos era tomar un club, luego de ello vender su mejor jugador para de esta forma generar ingresos y con esos ingresos poder hacer los fichajes. En esta ocasión creo que es la forma idónea de reconstruir a este Barcelona, que sabemos que pasa por un momento difícil. Vamos a vender sus 3 mejores jugadores, o al menos 3 de los mejores, y de esta manera intentar salvarlos. Eso lo veremos más adelante. De eso va este episodio. Vamos a jugar 3 temporaditas nada más, a ver si podemos conseguir la Champions. Básicamente, ¿por qué? Porque la Champions es lo que podría salvar la cabeza de Xavi Hernández, al cual le vamos a dar una oportunidad más en este canal. Vamos a ello. Poderoso like, suscríbanse y atentos porque esto se pone bueno. Entramos en la sección de agradecimientos, muchachos. Un saludo muy grande al señor @JoseLuis2000 y también al señor @Zipa447, que han contribuido con pequeñas donaciones al canal. Ya saben que esto lo valoro muchísimo, y también me gustaría invitar a aquellos que de buen corazón deseen hacerlo. Lo pueden hacer uniéndose o con un super gracias. Todo esto me ayuda mucho en esta nueva etapa, porque aprovecho para decirles que este año voy a subir más contenido debido a un cambio que tuve, o bueno, que tengo en mi vida laboral. Creo que le voy a dedicar más tiempo al canal, así que voy a intentar subir más contenido. Sin más, los dejo con el video. Antes de iniciar, creo que vamos a jugar todas las finales que logremos conseguir. Muy probablemente sí. Quiero que miren el 11 inicial. Vamos a jugar de esta manera. Yo creo que este señor no, yo creo que este sí va a ser titular. En el medio campo vamos a jugar de esta forma. La defensa perfecta. Cancelo, ojo con Cancelo, porque voy a comprarlo arrancando la temporada, porque ya luego no lo puedo hacer, y este señor debe quedarse en este proyecto porque siento que de los Cancelo, este más bien sería el que se queda. Vamos a sacrificar jugadores que son importantes para la plantilla, pero que podrían generarnos dinero, y recuerden que el Barcelona eso es tal vez lo que necesita para poder crear un proyecto interesante. Por último, decirles que los fichajes los vamos a hacer a partir de enero de 2024. Vamos a mantener el proyecto actual por primera mitad de temporada, y luego de ello ya miraremos más bien la lista de deseos, que es una lista de deseos interesante. El señor Vitor Roque también lo vamos a empezar a utilizar, ya lo tenemos disponible en el juego a partir de enero, que es cuando llega. Dicho esto, creo que ya todo está claro. Vamos a enero y nos detendremos tal vez si hay alguna final por ahí para jugar, pero no creo. Para este proyecto, la compra más bien de Joao Cancelo es, digamos, netamente necesario, pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a imaginar que esto es una especie de palanca, que este dinero que vamos a dar por este señor, que puede ser bastante alto, yo creo que puede estar por encima de los 60, de los 70 millones incluso, lo vamos a quedar debiendo para tener que descontarlo. Obviamente lo vamos a pagar cuando hagamos ventas importantes, cuando empecemos las ventas que de los 3 jugadores, de ese dinero que se genera con esos jugadores. Entonces estamos debiendo, por ejemplo, en este caso serían 70 millones. Nos están pidiendo a Christensen. Pues no sé si esto sea un cambio, porque Christensen, pues yo digo que sí lo necesito, no del todo. Déjenme ver, hago mis cuentas. Creo que sí voy a cambiarlo. Voy a ofrecer 25 millones, debería ofrecer 20, pero sí, voy a dejar que Christensen se vaya, porque en mi lista de deseos hay un central que sé que les va a gustar, o quizás ya esté en la miniatura. Vamos a enviar esa oferta, porque sí, Christensen la verdad no tiene asegurado nada aquí, aunque no quieren rebajar. Entonces voy a intentarlo con unos 30 millones. A ver, wow, se bajaron a 36. Esta es una negociación un poco harta. Vamos a dejarlo así. Yo sé que va a salir un poquito costoso, pero es que de igual manera no estamos en condiciones de gastar dinero. Lo íbamos a sacar prestado, tal vez una palanca. Nos vamos a tomar un tiempo. Ay, esto me molesta, por Dios. Vamos a ver qué sucede. A ver, al final aceptaron la propuesta. Voy a negociar su salario, pero esto yo creo que ya no nos interesa. Nos vemos en enero para ver la lista de deseos. Perfecto, todo listo. Esto significa que estaríamos debiendo 32 millones. Vamos a hacer cuenta que este es un dinero que nos prestaron, digamos que es una palanca, porque en este episodio solo podemos usar el dinero generado por las ventas de nuestros 3 jugadores importantes, de nuestro sacrificio, que ya más adelante vamos a ver en la lista de deseos cuál es ese sacrificio que tenemos que hacer para poder sacar este Barcelona adelante. Sé que este no es el momento para estar pensando en balones de oro. Aquí no sé si se lo lleve Lewandowski. En esta primera temporada en la vida real eso no va a pasar, evidentemente, y tal vez en los próximos años está complicado, en los próximos 3 años, que alguien del Barcelona se lleve el balón de oro, o no sé ustedes qué opinen. De momento creo que vamos a ignorar este paso. Lo que sí no podemos ignorar en esta serie es un superclásico del mundo. Eso sí no se ignora por nada del mundo, valga la redundancia, y Lewandowski se va con doblete. Lista de deseos, una sección que nos encanta, muchachos, una lista bastante amplia en la que
que podemos escoger o tenemos de dónde escoger muchos jugadores para este proyecto. Ojo que los que se ficharán son, bueno, contaditos, son muy pocos y solo lo que nos permita las ventas que tenemos que hacer. Tenemos a Savio que, bueno, está en calidad de préstamo en el Girona, ahorita en este momento está en el Trouch, bueno, en fin, es un jugador muy interesante porque ocuparía el espacio de un jugador que ya prácticamente no tiene un pie fuera de este proyecto. Por otro lado tenemos a Guido Rodríguez, un jugador que terminaría contrato en la vida real. Aquí nos tocaría pagar alrededor de 40 millones, pero bueno, ya veremos qué sucede con Guido. Joshua Kimmich, la verdad es que es un sueño húmedo del Barcelona y por ende, bueno, sería fantástico tenerlo aquí. Ya no suena, ya dejó de sonar bastante de hecho, pero su valor es muy alto. Mason Greenwood, dicen que no lo quieren en este equipo, que no están dispuestos a recibirlo y creo que está haciendo las cosas bastante bien ahora mismo esta temporada. Podría ser una opción interesante también, aunque me quedaría con Savio. Douglas, bueno, este es un de pronto 35 millones, muy alto. Este señor también podría ser una buena opción, el ucraniano, pero creo que tengo otra mejor opción para esa posición, debido a que, bueno, saben que tenemos a Víctor Roque que inicia a jugar ahorita en enero. Este señor en 22 años me parece una excelente opción como pivote, como mediocentro ofensivo. 16 millones creo que estaría muy bien. En Didi yo creo que lo descartaríamos y Jadon Sancho evidentemente sería maravilloso, pero está descartado. A él como que solo le gusta jugar en Alemania. Dragusin debe ser, podría ser pensando en el futuro, aunque tenemos defensas centrales. Este es un fichaje que yo sé que les encantará. Me gustaría que llegara para sustituir a Christensen. También sería importante tener en cuenta que tal vez Jules Koundé no esté en el Barcelona, tal vez Jules Koundé pueda encontrar la salida, tal vez Jules Koundé, en la vida real lo digo, sería un gran salvavidas para el Barcelona, pero bueno, yo lo voy a dejar, pero me gustaría sí traer a este señor, creo que está fantástico. Thiago Almada, bueno, me encantaría también, pero lo veo muy complejo, ¿no? Que debería venirse a Europa a jugar en un equipo de verdad. Leroy Sané también es un sueño húmedo, pero bastante costoso, así que no lo tendremos tal vez en cuenta. Este chico de cara al futuro me parece interesante, muy barato, pensando, repito, en el futuro, creo que estaría bastante bien. Este señor Arthur Vermeere para mí era una opción muy interesante para el Barcelona, para este club, pero ya, bueno, estaba como indeciso si ir o no ir al Atlético de Madrid, pero ya es oficial, creo que va a llevar el dorsal número 18, en fin, así que de momento descartamos totalmente esta opción. Este señor sí es bastante costoso, creo que lo descarto total, aunque me encantaría. Santos, a mí me parece que este muchacho tiene potencial y que se lo están desperdiciando en el Chelsea. No sé si está jugando realmente, pero creo que no. Me gustaría tenerlo en el Barcelona. Este sí es un fichaje que sí o sí tenemos que hacer, está muy de moda, no sé si en este instante ya lo hicieron, pero se dice, hasta donde supe, ya había empezado a seguir las redes sociales del club y de algunos jugadores del Barça, así que esto es casi un hecho. Un gran jugador con proyección interesante al futuro, evidentemente. Esta es otra proyección interesante. El Borussia Dortmund 2 podríamos tenerlo en cuenta para enviarlo a préstamo. Nordi Mukiele. En el Paris Saint-Germain pareciera que no lo tienen muy en cuenta, hay equipos interesados en él y nosotros podríamos echarle mano pensando en la salida de Sergi Roberto. En fin, creo que podría ser una buena opción. Paliña, me parece que este jugador está en un equipo bueno, pero creo que el jugador tiene más categoría para ese equipo. Creo que con nosotros estaría bien, aunque su costo está un poco alto. Como pivote podría ser mejor incluso que el señor Guido Rodríguez, creería yo, no sé, pero Guido Rodríguez yo creo que está más opcionado por el tema de que en la vida real estaría gratis. Este Taremi, bueno, no sé mucho, este iraní, este chico sí, está interesante de cara al futuro. El Yewahi sería maravilloso, tiene 20 años, está recién llegado a este club, creo, sí, creo que sí. Y como lateral derecho, pensando en el futuro, bueno, no tanto en el futuro, pero sí pensando un poco más adelante, yo creo que Gonzalo Montiel es un fichaje que podría encajar bien debido a que, bueno, ya saben, conoce bastante bien la liga, etcétera, etcétera. Creo que sería interesante. Este señor no estoy del todo seguro que termine contrato, aunque sería bueno que regresara al Barça, pero no estoy seguro si termine contrato en enero. Creo que termina contrato en verano, en el mercado de, bueno, final de temporada. Lo Chelsea también suena, pero lo siento un poco costoso. No es ni costoso, pero creo que no estamos buscando esa posición. Este sí es un sueño húmedo del Barcelona. Sería bastante bueno traerlo, pero el costo, muchachos, el costo es bastante alto, entonces no sé. Y por último tenemos a Xavi Simons, que no sé ustedes, pero a mí me parece que sería interesante que regresara a casa, ¿no? Pero este muchacho ya está tomando valores estratosféricos, está haciéndolo muy bien en la Bundesliga, entonces yo creo que se le escapa, se le puede volar al Barcelona, aunque yo creo que a este muchacho le gustaría jugar aquí, pero yo creo que descarté. Creo que voy a iniciar con este señor, no vender al jugador porque es muy importante. Wow, no lo venden, entonces tenemos que esperar la oportunidad de comprarlo. Pues ya veremos. Jugadores que se van, evidentemente el señor
señor Lewandowski. Este es un sacrificio que debería hacer el Barça. Creo que con 90 de media todavía podrían darnos algo de dinero. ¿Cuál es su valor financiero? 61 millones. Imagínense que lográramos venderlo en 61 millones o más. El otro invitado a salir del club es Rafinha, que todavía no termina de convencer y que sí nos podría generar mucho dinero. Miren esto, hasta 102 millones. Y el tercer jugador, sé que esta es la incógnita, pero el tercer jugador sé que no les va a gustar para nada, pero es que este señor tiene 33 años. Yo creo que es de los mejores jugadores que tiene en este momento el Barça, el que está haciendo mejor las cosas, pero como podemos ver nos puede generar 66 millones y también nos quitaría de encima 220,000 a la semana. Tiene una cláusula de casi 110 millones. Yo lo voy a poner en venta. Sé que va a ser criticado esto, pero por eso desde el principio dije, en esta serie lo que tenemos que hacer algunos sacrificios para poder sacar adelante el club. De momento, el dinero que genere el señor Gundogan, Rafinha y Lewandowski será el dinero que utilicemos para fichar. Recuerden que debemos 32 millones. Miren lo que sucedió. Este señor Rafinha tiene una cláusula de 150 millones, que le puse yo evidentemente, y por aquí también tanto el City como el Barcelona. El problema es que creo que eso es poco dinero. Podríamos sacar más de este jugador, pero yo creo que lo voy a dejar ir por esos 150 millones que le llegaría. Alguno de estos dos equipos se lo va a llevar, el City o el United. Wow, miren, nos ganamos el manager del año. Ay, sí, creo que sí. Claro que sí, porque si estamos en esta animación. A ver, perfecto, Xavi. En la vida real esto no está pasando y está complicado que pase. Pero aquí al menos podemos soñar. Se lo llevó el Manchester City, regresó a la Premier League, aunque lo pretenden otros clubes, pero en el Manchester City quizás le vaya bien. Sí, definitivamente nos dicen que fue una mala, pésima negociación. Sí, es que yo creo que pudimos haber sacado unos 30 millones más. En la vida real tampoco creo que cueste 150 millones. 150 millones, de los cuales le debitamos o le quitamos o le restamos mejor 32 millones. Eso nos da un total de 118 millones para fichar, al menos en este mercado, porque hay jugadores que me interesan y no los podemos traer en este mercado. Tendríamos que esperar a la próxima temporada o finalizando esta. Este señor que acaba de llegar, creo que Guido Rodríguez, me incliné por Guido por su costo. Bueno, en la vida real es muy posible que llegue, no es posible que llegue, me refiero a que quedar como agente libre ahorita en este mismo enero podría ser una muy buena opción de cara al futuro. Bueno, no tanto de cara al futuro, aunque tiene 28 años, pero yo creo que con el plazo del señor Romeo creo que está bastante bien. Esperemos que no nos equivoquemos. No sé qué otro fichaje puede hacer, ya veremos. Ay, Dios, chicos, no sé ustedes qué opinen, pero yo creo que el Cuti es esa potencia que podría ayudarle mucho al Barça en la defensa. Sabemos de sobra que es un muro de contención brutal. Entonces veamos cómo va. Creo que es un fichaje bastante costoso, sí, pero pues ya tenemos dinero suficiente. Bueno, no tanto, porque creo que ya se nos está acabando. Creo que por esta temporada no vamos a fichar más. El chico que quiero fichar no lo podemos hacer en este mercado. Entonces pues veamos qué pasa. Wow, tenemos superclásico y final. Esto me gusta. Vamos a ver qué sucede de visita. Esto se jugará en el Santiago Bernabéu. Ojo, porque el Lewandowski está en negociaciones con el Aston Villa. No sé qué suceda, pero lo que sí sabemos es que este es un pedazo de partido. Esperemos que lo podamos sacar adelante, muchachos. Hoy vamos a tener el debut de Guido y también del Cuti, pero a partir del segundo tiempo, a partir de la segunda mitad. Este tiene que ser un partido brutal. Lo sabemos de sobra. Tenemos a nuestros muchachos preparados. Veamos qué sucede. Aunque este partido iba a ser bastante malo, digámoslo así. Un partido flojísimo, muy flojo. Tendríamos la primera ocasión, pero en esta que sería la segunda, minuto 62 ya del segundo tiempo, le queda un buen rechace a Lewandowski, que estaba posicionado como debe ser en la delantera, o más bien como un 9. Estaba ahí listo, estaba en el lugar indicado y esto le permitiría anotar. Veamos la repetición, chicos. Es un gol bastante sufrido, digámoslo así, pero aquí en el rebote le queda perfecto al polaco. Esto le daría el 1-0 y el 1-0 definitivo en el partido. Esto sería lo único que veríamos. Un partido, como dije al principio, bastante aburrido, pero continuemos porque hay mucho por hacer y sé que esto va a mejorar. A ver, se hizo efectiva la salida de Robert Lewandowski. En la vida real no sé si llegue a la Premier League, pero es posible que sí llegue tal vez a Arabia, tal vez a Estados Unidos. Bueno, en este caso, ¿a dónde se fue? A la Aston Villa, como habíamos dicho, por 65.5 millones. Yo creo que ya estamos sobrados en presupuesto. No sé si sea necesario
necesario traer o vender a Gundogan? Ya lo veremos en la próxima temporada, porque esta creo que ya no alcanzamos a hacer más fichajes. Clásico del mundo, Lamine Yamal de titular y Vitor Roque, lo sacamos adelante. El gol o uno de los goles fue de Vitor y otro de Lamine. Increíble. Miren lo que está sucediendo. Estamos en Wembley jugando final de Champions. Es bastante curioso. No creo que esto en la vida. Bueno, creo que el Barcelona en este instante le está yendo bien en Champions. No como quisiéramos, pero está yendo bien. Creo que está jugando, está en buena posición. Creo que pasó o está primero en su grupo. Entonces esto es posible, uno nunca sabe. Aquí al menos de momento lo es. Y veamos si podemos sacar esta gran final contra el Milan. Minuto 5 y ya tendríamos el primer intento por parte de los italianos. Estaban jugándose un muy buen partido ellos. Seguían aquí, aunque en esta ocasión el gol llegaría muy tempranito. Minuto 10 tendríamos el primer tanto a favor del Internazionale de Milano. Buena jugada en individual y buena definición del señor, creo que es Chukwueze. Bueno, en fin, no importa. Lo que importa es que al minuto 35 llegaría este pase filtrado maravilloso para Vitor Roque, el tigriño que sabe definir, el tigriño que aprovecha en esta ocasión el buen pase o la buena filtración que tiene para definir de manera espectacular y regalarnos el empate. Celebra el brasileño, que ya en la vida real también anotó bastante bien, creo yo. Lo veo con mucho futuro, eso lo digo en la vida real. Esperemos que las cosas le funcionen. Aquí le van a funcionar. Este partido va a ser un pedazo de partido para nosotros, muy diferente a lo que vimos en el partido anterior. Aquí nuevamente, pero el señor Lamine Yamal, la promesa de 16 años que tiene el Barça, que para este momento ya tendría tal vez 17, le regala el segundo tanto y en el minuto 51, pero del segundo tiempo, ya tenemos victoria blaugrana, ya tenemos la intención de llevarnos esta Champions al Camp Nou. Miren la buena asistencia, excelente, y la definición maravillosa del español de origen africano. Miren este pedazo de pase filtrado para el señor Torres. Miren cómo se va, lo intenta y la media vuelta increíble de Tigriño. Tigriño, nos regala el tercer tanto. Esto ya olía a goleada. Aquí estaba, no entiendo por qué, bueno, no tenía el 9 pero es que creo que todavía está Lewandowski. No, Lewandowski ya lo acabamos de vender, por Dios santo. ¿Por qué Tigriño tiene el 19? Debería tener el 9, si es nuestro 9 oficial. Bueno, hay que solucionar esto, lo siento, lo haremos más adelante. Miren el pedazo de jugada que se inventa Torres, que por desgracia en la vida real se ha lastimado. Esperemos que se recupere muy pronto, pero miren el pedazo de jugada que se inventa y la definición exquisita, una definición muy parecida a lo Messi, ¿no? Aunque con la pierna derecha, pero tenía un toque mesiano. Muy buena definición del español, que está teniendo una buena temporada, está mejorando bastante en lo que va corrido de la temporada. Así el club no vaya del todo bien, pero creo que Torres lo está haciendo bastante bien. En fin, chicos, esto ya era un 4-1. Por aquí ya el Inter habría un intento por descontar el marcador. Buen gol, buena definición. Tendríamos el ingreso en el minuto 83 del Cuti Romero. Aquí llegaría el segundo gol más bien del Inter y el último gol de este partido, una goleada aplastante, 4-2. Estábamos siendo fantásticos y yo creo, muchachos, o mejor, quédense atentos porque este equipo va a mejorar. Este equipo tiene intenciones grandes. Ahí está Lamine Yamal feliz, todo el equipo feliz porque se estaba consiguiendo esta primera Champions. Esperemos que vengan más. Esperemos que vengan más. Continuemos. Al menos la liga, no al menos, es un gran logro, pero en la vida real lo veo complicado. Recuerden que estaba de terceras y creo que le lleva 8 puntos el líder, que es el Girona, pero en fin, aquí al menos la conseguimos. Bien, Supercopa de España, perfecto. Cuartos de final de la Copa Española y evidentemente campeones de Champions. Y ojo porque esto nos llevará a jugar Supercopa de Europa. No tenemos Pichichi, tampoco el mejor asistente, y nuestro portero ocupó el segundo lugar. Por Champions, Mbappé se llevó el goleo, Pedri el mejor asistente y Ter Stegen es el mejor portero. Veamos el desarrollo de los muchachos en esta temporada. Bueno, yo creo que Lewy venía haciéndolo bien, pero ya no está. El goleador, sin lugar a dudas, es el señor Ferran Torres. Como pueden ver, 4 unidades, bastante bien. Este señor también creció harto, logró hacer 16 goles en media temporada. Creo que no está nada mal. Nuestro 9 de cara al futuro, este señor creció harto. Wow, ahora sí, estoy dudando si venderlo o no. Yo creo que no, ni siquiera es necesario.
Voy a mirar a ver cómo va la cosa. Por aquí tenemos a Lamine Yamal, Pedri también con 4 unidades, perfecto, 3 unidades para De Jong. Son jugadores que sabemos de sobra que crecen. Este señor no creció tanto a pesar de ser titular absoluto, este creció 2. El señor Pablo Torre, que regresará y se quedará ya, creo, o no sé si lo presta, no, yo creo que ya se queda. Este señor 4 unidades. Fermín en calidad de préstamo, el futuro del Barça. Este señor yo creo que no va más en el Barcelona. Araujo evidentemente continúa. Jules, yo creo que sí, evidentemente sí. Este señor, una unidad, miren, muy bien. Guido, 2 unidades para este chico que jugó 40 partidos, bastante, muy buen suplente definitivamente. El futuro del Barça, como pueden ver, desarrollándose de una manera netamente orgánica. 2 unidades para este señor. Prim con 2 unidades también. Alarcón, 3 unidades. Trilli, 2. Y este Stanis con 3 unidades. Garrido también 3. Y este señor que deberíamos dejarlo, yo creo que sí, para esta temporada lo dejamos fijo. Y Fallé 2 unidades. Muy bien. Astralaga con 3. Muy bien. Riyad con 2 unidades. Y Fati, que hombre, el futuro de Fati, el futuro de Sergiño Dest está complejo. Araujo también está complejo. Y el señor Eric García, me lo estoy pensando porque lo está haciendo bastante bien esta temporada en el Girona. Lenglet tampoco tiene futuro asegurado con nosotros. Este señor sí se quedaría. Fall regresará de su préstamo, buen jugador, pero no lo tenemos en cuenta. Este chico yo creo que lo voy a vender o lo voy a prestar para quedarme con Guiu. Creo que tiene más potencial, bueno, más futuro, digámoslo de esa forma. Roberto creo que no seguirá con nosotros y este señor tampoco. El Cuti Romero, fantástico. ¿Qué puntuación sacó el Cuti? 6.33 en 21 partidos jugados. Martínez sí seguirá, pero no estoy tan seguro. Una unidad para Mark ter Stegen. ¿Y qué tal si nos vamos a la segunda temporada? Antes de ir a la siguiente temporada, dejemos claro el tema del presupuesto que tenemos disponible para los fichajes de la siguiente temporada. Como podemos ver, tenemos 70 millones de Gundogan, 65 de este señor, 65.5, y tenemos 150 por parte de Rafinha. Esto nos da un total de 285.5 millones, de los cuales ya gastamos alrededor de 119.700.000 euros en la compra de este señor, en la compra de Guido, bueno, ya saben, y la de Joao Cancelo. Esto al final nos deja un total de 165.8 millones de euros disponibles para el resto del proyecto, chicos. Yo creo que es más que suficiente. Ahora sí vamos a la siguiente y veamos qué otra cosa podemos, qué otro jugador podemos fichar. Bueno, iniciamos de esta manera lo que es esta segunda temporada. Sergi Roberto no tiene mucho futuro con nosotros, así que hay que dejarlo partir. Si ha ido al Liverpool, un muy buen equipo. Me hubiera gustado que se hubiera ido tal vez a Arabia o a Miami, pero pues en fin, así es el fútbol. Muy buena negociación. Este es un muchacho que tal vez muchos no lo venderían, pero que en la vida real creo que no tiene futuro, entonces es para darle, valga la redundancia, realismo a esto. Yo creo que es mejor dejarlo ir. Si ha ido al Inter, creo que un buen club para él. 53 millones, esto no le llega nada mal o no le queda nada mal al Barça. Muy buena venta, aunque sabemos que de eso no podemos tocar, ese dinero no lo podemos tocar. Y también Oriol Romeu por 15.4 millones. Esta sí creo que fue una venta regular, pero bueno, es que Oriol, no tiene mucho futuro acá. Este señor también hemos tomado la decisión de dejarlo ir, no está en nuestros planes, y mientras seguimos con los préstamos. Otra venta que, bueno, no la tenía en el libreto, pero al final decidí hacerla porque creo que me voy a quedar con Eric García. Garrido se va a préstamo y hemos vendido también al señor Sergiño Dest, pero no sé por qué no me aparece el video. Otro préstamo, ahora sí. Aquí tenemos a Sergiño Dest, se ha ido al final al Atlético de Madrid por 26.8 millones. Yo creo que hubiera sido mejor que se quedara tal vez en Holanda o que fuera a Italia, pero bueno, no llegó propuesta y nada que hacer. Yo creo que esta es la última venta de este sacudón al Barcelona. Vamos a sacudirlo, vamos a, mejor dicho, limpiar este equipo y veamos a ver qué podemos fichar porque tenemos buen presupuesto. Bueno, mentiras, tenemos, bueno, sí, 100 y pico millones, creo que es suficiente para lo que pretendemos. Chicos, como extremo derecho necesitamos un jugador porque, como vengo diciendo, no creo que Lamine Yamal esté todavía a punto para ser titular indiscutible. Tenemos la opción del señor Savio, que lo está haciendo bastante bien. El señor Greenwood, también tenemos esa opción, pero Greenwood, hombre, no sé si tenga calidad de titular aún. De hecho, Savio tampoco lo siento con calidad de titular para este Barcelona, mientras que a este señor Leroy Sané sí lo siento capacitado, lo siento que tiene todo
todo lo necesario para ser titular, pero no sé ustedes qué opinen ahí. Es izquierdo, hombre, sería una muy buena opción. No sé ustedes qué digan, chicos, porque está sonando, bueno, la verdad es que la idea de Savio es mucho más realista porque está sonando bastante y varios lo pretenden en Europa, pero la opción de Leroy Sané, pues no sé, le da más categoría al equipo. No sé, chicos, este chico, como vengo diciendo, o no sé si lo había dicho, bueno, está sonando mucho en toda Europa, básicamente, lo pretenden bastante, pero al parecer el Barcelona podría quedarse con él. Es una muy buena opción de cara al futuro, veamos qué tal rinde, tiene potencial interesante. Lucas Verbal, no sé cómo se pronuncia. No importa, 3.6 millones, creo que es una buena compra. Pensando en el futuro, creí que había sido buena. Bueno, en fin, no importa. Entre Mukiele y este señor Montiel, bueno, los argentinos estarán felices porque dirán que este es mucho mejor. Bueno, no sé cuál será mejor. Yo he decidido quedarme con el señor Montiel. ¿Por qué? Porque conoce bastante bien la liga. Yo creo que se puede adaptar bastante bien a este proyecto. Bueno, espero que no me esté equivocando. Ha llegado también por muy poco dinero. Creo que tiene mucho talento, mucho potencial. Tiene 27 años y todo esto por 16 millones. Creo que no está nada mal, está muy bien, una muy buena negociación. Le va a colaborar a Joao Cancelo y también de vez en cuando por ahí a el señor Valdé. Incluso podría llegar a ser titular en algunos partidos. Al final ha ganado el fichaje de este señor, así que yo también pienso que es una muy buena idea. Leroy Sané me encanta, pero yo creo que este chico con 19 años tiene muchísimo para dar, tanto en este episodio como en la vida real. Esperemos que el Barça quizás sacar adelante esta idea. Ahí está, llegó como toda una estrella, mire. Eso significa que va a brillar. Número 17, no sé, tal vez le vamos a dar el 11. Viene de este Troyes, no sé cómo se pronuncia, no importa. 45 millones, no sé si fue una buena vez. Sí, claro que sí, una muy buena compra, un potencial brutal. Savio, yo creo que Xavi tiene bastante experiencia con este tipo de jugadores. Va a ser nuestro extremo derecho, yo creo que titular, porque no sé, Lamine Yamal sí sea. Vamos a mirar cómo dividimos el tiempo entre estos dos. Al menos en la vida real, el ingreso o el fichaje de este muchacho por parte del Barcelona está sonando muchísimo. Aquí le vamos a dar la oportunidad para que le ayude a Vitor Roque. Lo vamos a convertir a delantero centro, que creo que es la posición en donde mejor lo hace. Y pues al parecer en el Manchester United no quieren saber nada de él. Pues yo no sé. Aquí podría llegar a ser una muy buena opción. Llegó bastante costoso, 30.8 millones. Yo creo que con esto ya cerramos los fichajes y veamos cómo funciona este proyecto. Un último fichaje que me interesa bastante. Este sí ya es a criterio propio, digámoslo de esta forma. Quiero este jugador. Sé que no lo están aprovechando en el Chelsea, o al menos eso pienso. Y yo sé que aquí podría ayudarnos bastante. Supercopa de Europa. Ya sabemos que campeón de Champions tiene derecho a jugar este certamen. Bueno, eso lo tenemos clarísimo. Pero ojo, porque vamos a hacer debuts o vamos a tener debuts interesantes como el de Mason Mount, no estoy seguro. También por ahí también el de Montiel, que bueno, podría llegar a ser, de hecho está de titular, allá creo que, déjenme ver, sí señor, allá creo que recibió el balón, lo puse por este lado. En fin, vayamos al partido. Ojo con esta jugada, que es la jugada del primer tanto. Aquí lo intenta, pero Torres estaba ahí como un 9, estaba esperando el rebote, estaba esperando la oportunidad que aprovechó de maravilla. ¡Qué buen gol! Aquí les voy adelantando, les voy haciendo un pequeño spoiler, y es que este partido va a ser también interesante para nosotros. Va a ser un partido en donde nuestro rival va a ser pequeñito. Pequeñito. Este va a ser un Barça agigantado, gigantesco, valga la redundancia. Llegaría el segundo tanto muy rápido. Miren qué buena definición de Tigriño, que estaba empezando a ser protagonista en este episodio. Me gusta mucho lo que está haciendo el muchacho, tiene muchísimo futuro y evidentemente aquí se lo vamos a explotar, aunque más adelante tendremos una muy mala noticia por parte de el señor Vitor Roque. Miren qué buena asistencia, muy buena jugada en colectivo y la definición magnífica del brasileño. Aquí es donde empiezan las malas noticias para nuestro muchacho. Hizo una entrada sucia, como pueden ver ya tiene el dorsal 9, pero cometió un error gravísimo, un error que no se debe cometer. Y le dice adiós. Termina de ver el partido desde las gradas, o más bien desde los vestuarios, bueno, como sea, desde donde sea. Miren aquí, buena recuperación y seguirían los goles del Barça. Buena asistencia para Torres, que se iría con su doblete esta noche. Estábamos haciendo las cosas maravillosamente. Minuto 44 ya ganábamos 3-0. Realmente este Barcelona convencía. Era un Barcelona que estaba jugando bastante bien, estaba demostrando poderío y estaba demostrando muchísima calidad.
Minuto 90 terminaría el partido y para acabar de completar la mala, digamos, gestión nos expulsaron otro jugador. En fin, terminamos el mercado de fichajes. Evidentemente se cerró el mercado y tenemos jugadores amonestados muchos. Tenemos 4 de hecho. Pero bueno, así ha quedado nuestro 11 inicial. Vitor Roque, adelante con Savio, titular. Pedri, De Jong y vamos a dejar de titular al señor Rodríguez, que está creciendo interesante. Araujo, evidentemente Cancelo, Valdé. En la suplencia quedamos con Lamine Yamal, Greenwood, Gavi y el señor Santos, que le va a ayudar a Rodríguez. Creo que está perfecto. Montiel, que va a estar a la vanguardia de lo que pueda suceder en los laterales. Y el Cuti Romero, evidentemente, junto con este señor. Estos chicos, este se va a préstamo y este creo que se queda por aquí ayudándole un poco a Valdé si es necesario. El portero, evidentemente, se queda. Vamos ahora sí a ver qué sucede. Estamos iniciándonos en Champions y veamos cómo va este proyecto. Wow, Ferran está en el Balón de Oro. Vaya, vaya, vaya. Tenemos el mejor jugador joven del año 2024. Y el del Balón de Oro, bueno, se lo llevó este señor. No hubo gala porque tal vez no quedó nuestro Ferran en los 3 principales. Super clásico del mundo, el primero de esta temporada y lo perdemos en el Camp Nou. Tenemos otra super final, digámoslo de esta manera. Esto es por Supercopa y Superclásico. Superfinal es de todo, muchachos. Increíble. Estos partidos son muy emocionantes, lo sabemos de sobra, porque son los 2 mejores de España y 2 de los mejores del mundo y porque esto es Superclásico. Minuto 19 y ya tendríamos ocasión. Miren qué buena asistencia para el señor Roque, que luego no sé cómo no entra el balón. Primera ocasión desperdiciada, algo que no hizo la Casa Blanca. Madrid aquí define muy bien, buena asistencia. Creo que este sí, señor, es el señor Bellingham, es el de siempre, el señor de los goles últimamente. Buena asistencia, pero es que quedó completamente solo para definir. No hicimos absolutamente nada para remediarlo. Aquí tendríamos ocasiones, tendríamos muchas de hecho, pero desperdiciadas. Miren aquí cómo se salvan. Buena definición de Tigriño, pero por desgracia no entra. Minuto 59 ya en el segundo tiempo. Aquí qué buena asistencia para Ferran Torres y vuelve y lo arruina el Barça. Nuevamente minuto 89, cuando finalizaba el partido. Un intento interesante, pero el portero gigante, y ya de esta manera terminaría el partido. Perderíamos el Superclásico y perderíamos esta final de Copa. Mal para nosotros. Nuevo Superclásico, pero esta vez por Liga y lo empatamos. Termina la temporada con muy buenas noticias. Campeones. Superclásico perdido y Supercopa. Aquí también perdimos esta final ante el Atlético de Madrid, una final que debimos jugar. Wow, esta final se me escapó. Copa de España. Bueno, no importa. Tenemos Supercopa de Europa y nos fue bien en Champions. Bueno, no tan bien, pero semifinales no está tan mal. Torres en el segundo lugar del Pichichi y el mejor asistentes fue Torres y Pedri. Muy bien, eso por Liga. Nuestro portero ocupó el 4º lugar. Por Champions, Torres ocupó el 3er lugar y el mejor asistente de nuestro club, wow, lugar número 15, Pedro, eso por Champions. Y nuestro portero ocupó el 9º lugar. Torres dándole minutos se convierte en alguien increíble. 3 unidades de crecimiento, muy bien. Pedri con 2, hizo bastantes goles también. Vitor Roque, nuestro llamado a ser el 9, hizo 17 goles. Bueno, no estuvo tan mal, pero ojo porque es el goleador supuestamente. 84 de valoración global. Este Savio, Dios santo, 6 unidades. Creo que sí fue una muy buena elección. Por aquí tenemos a este señor que se mantuvo y Araujo creció 2 unidades. Titular indiscutible. Garrido en calidad de préstamo creció 2 unidades y este Guido creció 1 unidad. Hombre, no está tan mal. Déjenme ver una cosa, 6.35 de promedio. Joao Cancelo 1 unidad. Santos creció 2 unidades. De cara al futuro vamos muy bien con él. Este señor creció 4, está jovencito. Y Greenwood creció 2, jugó 16 partidos. Muy bien. Eric García 22 partidos, 2 unidades. Montiel también creció 2 unidades y Fermín con 3 unidades. Y suponiendo que este sea el futuro del Barça, pues va creciendo de manera orgánica mejor, ¿no? Miren este Araujo ya donde va. Miren este Araujo ya donde va. Casado con 2 unidades. Jiménez, brutal Jiménez. Y este muchacho ahí va, miren, creció 3 unidades. Nuestra estrella de cara al futuro. 2 para este señor Ford. Trilli con 3. Cuellar con 2 y Torre con 3. Lo volvimos a prestar. Está volviéndose una máquina este señor.
2 unidades para este chico y falle con 2 unidades. Debe ser Guío, 4 unidades, creció harto. Y Peña, 1 unidad. Se quiere ir Peña porque no ha tenido mucho protagonismo, pero no lo podemos dejar ir por nada del mundo. Este Valle también quiere irse, pero debe continuar. Alarcón es otro que está exigiendo minutos, y este señor que todavía le queda 8 semanas para recuperarse. 5 meses tuvo de lesión el señor Cristian Romero, el Cuti, que deberíamos ponerle otro número. Venga a ver entre del 2 al 5 cuáles están disponibles. Aquí este lo tiene Valdé, este Ronald Araujo, Gonzalo Montiel tiene el 5. Uy, yo creo que le voy a quitar ese 5 a Montiel y le voy a dejar más bien al Cuti porque lo considero más merecedor. Gavi creció 2 unidades, no anotó, pero sí jugó 35 partidos, increíble. Y Lamine Yamal, pobre la actuación, porque es que Sabio es una locura. 4 unidades aún así creció sin goles. Koundé 1 unidad y Ter Stegen sigue siendo gigantesco. Vamos a la tercera y última temporada. Pues creo que no está nada mal este proyecto. Tenemos un nominado al Balón de Oro, eso me gusta. Wow, tenemos gala, veamos quién se lo va a llevar, sí señores. Esto es increíble, esto es bastante paradójico, pero bueno, no creo que esto suceda en la vida real, pero en fin, felicidades el señor Ferran Torres, aunque está destacando bastante bien en los últimos partidos con el Barça, aunque el Barça en general no lo está haciendo del todo bien. Muy bien, vamos a continuar. Ojo, tenemos el primer super clásico de esta temporada y lo vamos a jugar en casa. Veamos. Wow, tienen a De Bruyne, Vini, doblete de De Bruyne y doblete de Vini, nosotros con Joao Cancelo y Vitor Roque. Mal. Ojito, miren lo que tenemos ahí, el clásico de 18 de enero y no había visto esta animación. Increíble, no la había visto, muchachos. ¿Esto qué es? Déjenme ver, creo que es la final. Sí, señor, neutral, creo que es una final. Tenemos la oportunidad de sacarnos el clavo de otras finales que hemos perdido. Otra final, ¿por qué muestran el Real Madrid? ¿Por qué no muestran nuestro camerino? Ahí están los muchachos preparados, listos, divisando el terreno de juego y nosotros con mucho fútbol para dar. O eso al menos espero. Empezaríamos mostrando las garras. Miren qué buena jugada de Sabio, pero el portero gigantesco. Sabemos que es de los mejores del mundo. Vitor Roque también lo intentaría, pero no fue posible porque el portero estaba gigante. Aquí un error a la hora de rechazar, le dejó los pies, o más bien el balón servidito a los pies del señor Jude Bellingham, quien no desaprovecha la situación o la oportunidad. Ya saben que es un goleador nato, ya saben que lo hace bastante bien en esa posición y que define con mucha calidad. Miren qué mal a la hora de rechazar, lo hicimos terrible. Ya iríamos al minuto 79, en donde aquí por poco Sabio nos pudo regalar el golecito, pero no fue posible. Entraría Gavi, Frankie de Jong, 1-0 perdiendo el Barcelona, y miren aquí el pedazo de gol que nos regala Lamine Yamal, que por un pequeño error en la activación del mod no está con el rostro con el que hemos venido viéndolo durante todo el episodio. Es el mismo Lamine, pero no activé el mod y por ende aparece el rostro original, digámoslo así, con el que lo creé en el editor del FIFA, pero eso no debería ser un problema. El problema es el partido que tenemos, que es un partido difícil, es una final contra el Real Madrid, y es un superclásico del mundo, aunque me quedo con este gol. De todo este partido me quedo con este gol porque fue maravilloso. Esta imagen, olvídenla. Muchachos, minuto 95, llegaría aquí el empate, el 2-1 por parte nuestra. Buena definición de Ferran Torres, que lo hace bastante bien en esa posición y sabe definir con muchísima calidad. Ya nos ha regalado en este episodio bastantes goles. Eso, lo considero magnífico porque el chico lo está haciendo bastante bien en este episodio. Repito, nos poníamos 2-1 cuando creíamos que el partido era nuestro. Bueno, ya saben, el futuro suele tener planes distintos a los nuestros. Miren qué buena definición, qué buen gol, vale la pena la repetición. Vamos más adelante porque llegaría la desgracia, llegaría el empate del Madrid. Ya saben que cuando estamos en este cara a cara es muy complicado quitarles el balón cuando jugamos en Ultimate. Aquí definieron bastante bien, el señor muy desequilibrante a la hora de enfrentarnos, asistió perfecto y definición maravillosa. Miremoslo una vez más, aquí bien. Muy bien por parte del Madrid y las cosas se empatarían 2-2. Esto nos llevaría a la tanda de penaltis. Ya saben, nos comemos las uñas, nos ponemos nerviosos, pero al final el Madrid falló uno y este gol de Gavi nos permitió levantar la copa y nos permitió ser o llevarnos más bien este superclásico. Muchachos, lo hicimos bastante bien, partido difícil, pero al final con esfuerzo lo sacamos adelante. Superclásico del mundo, veamos cómo va la cosa.
4-1, muy bien, este es liguero. Termina la temporada y como pueden ver tenemos la liga. Supercopa de España, muy bien. Tenemos una gran final, de hecho, una hermosísima final. Veamos el rendimiento de los chicos y finalizamos con este partidazo. Nuestro mejor goleador ocupó el tercer lugar y Cancelo fue el mejor asistente, qué bien. Ter Stegen el mejor portero, también lo fue por Champions, y Neymar fue el mejor asistente. Neymar en el París, qué loco. Luchito Díaz en el Liverpool fue el máximo goleador de esta competición. Veamos el desarrollo rápidamente de estos muchachos. 4 unidades para este señor, qué bien, qué bueno, qué bueno. 2 para este, que jugó más partidos pero creció menos, qué loco. Este señor creció una unidad. Lamine Yamal se va con 3 unidades, queda con 84, muy jovencito Lamine. Por aquí podemos ver también que este señor creció 2. Joao Cancelo también, Joao Cancelo 2 unidades. Araujo se mantuvo, ojo, y Gavi 2 unidades, muy bien. Valde con 1 unidad, Santos con 2 unidades, el señor Guido Rodríguez 3 unidades, Mason 1 unidad, no creo que lo hizo tan mal, pero jugó poquitos partidos. 1 unidad para Cristian Romero, que jugó 35 partidos, excelente suplente. 25 para este señor y creció 1 unidad. No creció, perdón, Fermín 3 unidades, por ahí me piden la carrera de Fermín, pero bueno, no sé. 2 unidades para este señor Falle con 2 unidades también. El futuro del Barça creciendo, este señor ya definitivamente para la próxima temporada se quedaría con nosotros. Araujo ahí está, este chico va creciendo, no tan rápido, pero bueno, yo creo que habría que darle minutos para ver su potencial realmente. 2 para este señor Riyad con 1, Ford 2, Garrido 2 unidades, Astralaga con 2, Stanis 2, Alarcón 3, Peña se mantuvo, Cuellar 1 unidad y Casado con 2 unidades, Valle con 1 y García con 1, muy bien. Koundé creció 1 y Ter Stegen también creció. Vamos al partido. Si logramos sacar este partido adelante, significa que nos llevaríamos 2 finales en 3 años. O 2 Champions, aunque es complicado, ya saben, es complicado. Wow, miren, tiene un buen equipo. De esperarse, es uno de los mejores clubes del mundo, pero nosotros también lo somos en este instante. Así que vamos a dejarle la tarea a nuestro comentarista o a nuestro locutor, no sé cómo se le dice exactamente, al que narra, al narrador, bueno, puede ser, del partido, el señor Andrés. Andrés, el partido es todo tuyo. Muchas gracias, compañero, pero por desgracia tenemos malas noticias. Aquí intentamos salir con balón controlado, pero la cosa no salió nada bien, algo que el neerlandés Cody Gakpo aprovechó de maravilla y esto le daba la victoria, momentáneamente al Liverpool, a los señores de el señor Klopp. Ojo, porque bueno, la verdad es que el partido va a ser bastante enredado, bastante complejo, pero bueno, lo podríamos sacar adelante. En fin, aquí cometimos un pequeño error a la hora de grabar y no quedó grabado, valga la redundancia, el gol de Frankie de Jong, el gol que al final nos llevaría a la tanda de penaltis, porque el partido se tornó enredado y con esta ocasión terminaría. Unos penaltis que ya saben, de nervios, penaltis complicadísimos y que al final quedaron de esta manera, 6-6. Si anotaba el señor Marquinhos, los de Liverpool eran los campeones y así fue. Anotó, campeones absolutos. La verdad, ambos equipos lo hicieron bastante bien, pero ya saben que la tanda de penaltis es un poco de suerte. Al final, pues hay uno solo que va a ganar por obvias razones. En este caso fue el señor o los señores de Jürgen Klopp. Miren qué buen, muy bien cobrado. Nosotros, bueno, nos engañaron totalmente. Chicos, de esta manera hemos llegado al final de este episodio. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo reconstruirían ustedes a este Barcelona? ¿Creen que esos cambios podrían llegar en la vida real o creen que son idóneos? Ustedes tienen algunos, me los dejan en los comentarios. De mi parte no es más, solo me resta agradecerles, pedirles que se suscriban, que dejen un poderoso like y decirles que estén atentos porque en el canal van a cambiar algunas cosas. Una de ellas, la más importante, es que voy a estar subiendo contenido más regularmente. Voy a tratar de ponerme juicioso este año en este canal. Voy a dedicarle bastante tiempo debido a que hubieron algunos cambios en mi vida laboral y por ende voy a estar un poco más metido en el tema del canal. Por eso pues me encantaría que si me puedes apoyar dejando poderoso like, suscribiéndote y pues con lo que puedas ayudarme me ayudaría muchísimo. Sin más me despido. Adiós.